cosas, mi Dios, lo que deseamos es que nuestro corazón sea inclinado hacia la alabanza, hacia la adoración, dentro de lo que es la clase, mi Dios. Yo sé que mientras está la clase, mi Dios eterno, hay personas con necesidades emocionales, físicas, psicológicas, espirituales, y yo creo que tu palabra es capaz, mi Dios eterno, de hacer un milagro en esos malestares que las personas tenemos, mi Dios. Señor, a través de tu palabra sana, a través de tu palabra, mi Dios, anima, vivifica, mi Dios eterno, que tu pueblo, mi Dios, se sienta con la libertad plena, que tu palabra, mi Dios eterno, no solamente es para el aprendizaje, pero que tu palabra también es sanadora. Mi Dios, en el nombre de Jesús, háblanos, mi Dios, y a mí que me des tu gracia y tu dirección para hacerlo de la mejor manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse rapidito y para ponernos en contexto de lo que estuvimos estudiando el lunes pasado, estuvimos hablando acerca del ministerio del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Antes de entrar de lleno a esto, hermano, sentí de parte de Dios compartir esto con ustedes. El hecho de estudiar, hermano, es para honrar el reino de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque quiero que entendamos este principio. No venimos a estudiar para hacer sentir mal a otros. Yo estoy yendo a la escuela, yo aprendí tal cosa. No. Sencillamente, hermano, entre más conocemos a Dios, la humildad debe ser más grande. ¿Sí? ¿Me comprendieron, verdad? Amén. Y espero que transmitamos ese mismo mensaje a aquellas personas que no vienen, que por razones ya sea de tiempo o por las razones que sean, no pueden estar con nosotros. Entonces, nosotros llevamos un mensaje a esas personas positivo. Estamos estudiando y si usted puede darse tiempo con alguien y enséñele la palabra de Dios, enséñele lo que está aprendiendo y comparta tiempo con aquellas personas que no pueden estar con nosotros. No pretendemos al estar en una escuela bíblica o en una clase bíblica querer ser mejor que otros. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 3, nadie tenga un concepto más alto del que debe de tener. Okay. Nadie tenga el concepto más alto. Si lo tiene más alto es altivez. Si lo tiene más acá, pues la autoestima está muy mal. Así que tenemos que tener un concepto dentro de lo que se llama balance, ¿no?, de la vida cristiana. Y esperemos que Dios use siempre nuestra vida para eso. Por último, esta clase, la tercera para el próximo lunes, necesito que traigan como tarea un resumen del libro de Colosenses. Un resumen que tenga por lo menos una página. Que tenga por lo menos una página como esta, donde usted escriba: el libro de Colosenses ha sido para mi vida, ha servido para esto, el Señor me habló en este sentido, el versículo que más impactó a mi vida fue este, las lecciones que el Señor le ha dado a usted al estudiar ese libro. Por favor, hermanos, también quiero hacer hincapié en que hay algunos hermanos que dicen: pastor, a mí me cuesta escribir y leer. No se preocupen, hermanos, ustedes escriban lo que Dios ha hecho en sus vidas a través del libro de Colosenses. Si no escriben, vamos a decir, son muy hábiles para escribir, no se preocupen, que el Señor me va a dar una interpretación de jeroglíficos, pero yo lo voy a leer, hermano, ¿eh? No se preocupen de eso, que Dios me va a dar gracia, y no se preocupen de que a lo mejor digan: no escribí bien. No es la intención de parte de Dios ni la mía como maestro mirar si escribió bien o escribió mal. Queremos que usted se desarrolle dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Bien, hermanos, estuvimos hablando el lunes pasado acerca del ministerio de Pablo y su mensaje a la iglesia de Colosa. Y tengan el libro abierto a la página 38 y la Biblia en el libro de Colosenses, especialmente en el capítulo 1. Para ser más exactos, en el versículo 24 del capítulo 1 y la página 38, donde dice: el ministerio de Pablo y su mensaje. La motivación del ministerio: servir a Cristo y a su iglesia. Ustedes van a mirar en las diferentes divisiones que hay en el mensaje del ministerio en la palabra de Dios. En primer lugar, leemos el versículo 24 del capítulo 1 de Colosenses. ¿Está conmigo? Amén. Bien. Dice así:
me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo leemos en voz alta, el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, que es la iglesia. Escúchenme, hermanos, muy atentos a esto. El apóstol Pablo escribe la carta aproximadamente en el año 57 o en el año 61 de nuestra época. Se cree que él está preso en Roma por predicar el Evangelio. Ahora, dijimos en la primera clase, yo recuerdo que compartí esto, que una situación de estar en la cárcel para muchos sería desastroso. Imagínense que algunos de ustedes con familia o sin familia tenga que de la noche a la mañana aparecer en la cárcel y posiblemente esperar una sentencia bastante larga. El delito, predicar el Evangelio. Cosa que puede sonar un poco contradictoria, porque se supone que si estamos sirviendo a Dios, deberíamos de recibir como consecuencia de servir a Dios cosas buenas, ¿cierto? Sin embargo, hermanos míos, esta es la verdadera esencia del Evangelio. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Me he preguntado yo, ¿cómo habrá sido estar en una enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Se ha puesto usted a pensar cómo era el timbre de voz que usaba el Señor para enseñar? ¿Se ha preguntado usted cómo era la forma como Él observaba a los oyentes? ¿Se ha preguntado usted después que terminaba una enseñanza, cuando se acercaba a la gente y querían preguntarle algo más? A mí me parece que las personas que tuvieron el mayor privilegio en este planeta fueron aquellas que estuvieron sentadas a un lado del Maestro, escuchando su palabra. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Maestro por excelencia, no fue escuchado por su propio pueblo y intelectualmente su pueblo lo mandó a la muerte, a la crucifixión. Literalmente lo mataron los romanos. Ahora, si el gran Maestro hicieron esto, ¿qué podemos esperar de los discípulos del Señor? En ese contexto quiero que miremos el misterio del apóstol Pablo y su mensaje a la iglesia de Colosa. Dijimos que la iglesia de Colosa había sido una iglesia que había estado envuelta en una serie de gnosticismo, en una serie de religiosidad y en una serie de filosofía de su época. Las personas habían empezado inclusive a tener lo que se llama teofanías, que es la visión de ángeles. Aparentemente eran ángeles, y pensaban que esto de alguna manera los acercaba a Dios. Hemos dicho que la iglesia de Colosas, su mayor preocupación del apóstol Pablo era que dejaran de creer en las cosas de la filosofía de su época, que en la Biblia se llaman huecas sutilezas, y creyeran en el verdadero evangelio que Jesús había enseñado. El evangelio de Jesús no es un evangelio religioso. Esta palabra usted la va a escuchar en todas las enseñanzas que el Señor me va a permitir dar aquí, porque generalmente el concepto que nosotros tenemos del cristianismo muchas veces lo acomodamos dentro de lo que es religión. El evangelio no es religión. Se puede considerar dentro de una bandera o de una sombría, o digamos dentro de lo que son métodos en un país, lo que es la política, pensar que el cristianismo puede estar en la categoría de religión. Deje que el mundo lo ponga en la categoría que quiera, pero dentro de lo que es verdadero cristianismo, el evangelio no es religión. La razón por la que estoy consciente de este principio es porque el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, él nunca dijo
el apóstol Pablo que el evangelio era una religión. Es más, hermanos míos, el cristianismo, la palabra cristiano, Jesucristo nunca la mencionó. A los cristianos se les llamó por apodo cristianos, porque cada vez hablaban de Cristo. Es como las personas de México, cada vez que hablan de México la gente dice, oh, ustedes son mexicanos. En realidad, ese es el origen del cristianismo, de la palabra cristiano. Pero Jesús ni siquiera enseñó a sus discípulos, todos mis seguidores se van a llamar cristianos, o se van a llamar jesucitas. No, sencillamente se llamó, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, cuando hablamos del apóstol, de lo que él escribe a Colosa, estamos hablando de que él tenía interés grande que las personas en Colosa dejaran a un lado la religiosidad y empezaran a mirar y a poner la vista en Jesús, de acuerdo al capítulo 3, versículo 1 de Colosenses, que ustedes lo leyeron conmigo anteriormente. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Okay. El día que el cristiano deja de ver hacia arriba, ¿dónde pone la mirada? En lo terrenal. Lo terrenal puede ser su trabajo, lo terrenal puede ser el dinero, lo terrenal puede ser su casa, lo terrenal, y no me malinterprete, no estoy en contra de esas cosas, simplemente quiero enfocar el verdadero propósito de Dios al decirle a su iglesia, pongan la mirada en las cosas de arriba. ¿Cuál es la razón? Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, la estamos poniendo en Jesús, el autor y consumador de nuestra vida o de nuestra fe. ¿Recordarán ustedes la ocasión cuando Jesús apareció en el mar? Y la Biblia dice que los discípulos iban en la barca y había una tempestad tremenda, ¿no? Y Jesús se apareció. Y cuando se apareció, escúcheme, dijeron un fantasma. Eso sí lo va a leer en la Biblia, un fantasma. ¿Cuál era la aflicción de ellos? Se les acabó la idea de que iban a morir en la tempestad porque pensaron que un fantasma había llegado ahí. De acuerdo a las creencias del Medio Oriente, cuando miraban un fantasma, iban a morir. Esa es la diferencia de tener la vista puesta en Cristo. El que mira a Cristo no muere, sino que vive. Número 2. El apóstol Pedro, como era bastante atrevido, hizo esta pregunta: si tú eres Cristo, manda que yo camine en el agua. ¿Y ustedes sabían que es el único hombre que ha caminado en el agua? Van a decir ustedes, se hundió. Bueno, eso pasó después, pero él caminó. Mientras se mantuvo mirando a Jesús, él no cayó. Pero de repente miró la tempestad, miró los problemas y se fue abajo. Es exactamente lo mismo, especialmente en esta generación que vivimos nosotros, que de hecho estoy aprendiendo muchísimo en la clase que estoy recibiendo, que se llama una generación postmoderna, la generación que ha mirado el cohete que va a la luna, la generación que ha mirado la velocidad corriendo a la velocidad del sonido, la generación que ha mirado los grandes, voy a decir, avances de la tecnología. Esta generación ha sido muy fácil, ha sido invadida para que pongan la vista en aquello que es terrenal, en aquello que se acaba, en aquello que no tiene absolutamente ningún valor. Sin embargo, el apóstol pudo haber mirado esta opción, pero voy a leer otra vez el versículo 24. Ahora me gozo. ¿Están leyendo conmigo? Amén. Ahora me gozo ¿en qué? En lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, voy a entenderme en esto porque esto es muy importante. El mensaje que el apóstol está dando a la iglesia no es el mensaje que muchas veces nosotros damos a las personas. Tenemos que ser sumamente cuidadosos a la hora que presentamos el mensaje de Dios. Tendemos a decir, la mayoría de nosotros, ven a la iglesia y los problemas se le van a acabar. Pero ya se dieron cuenta ustedes que en la iglesia no se acaban los problemas. A veces hay hasta de más, ¿no? ¿O no le ha pasado a ustedes eso? Que a veces se han dado unos problemotas en la iglesia. Y usted dice, pero ¿cómo está esto?
Si dejé el mundo porque tenía problemas, ahora vengo acá y aquí están los problemas. Porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, el apóstol dice que los cristianos van a padecer. Y si a usted le está pasando algo y usted piensa, oh, este es el padecimiento del que el maestro estaba hablando, yo creo que no estamos ni así en cuestión de lo que los discípulos del Señor padecieron. Usted sabe que para que nosotros tengamos este evangelio que tenemos ahorita, se ha derramado mucha sangre. Amén. Le voy a dar un dato histórico. El año 70 de nuestra época, Jesús, en el año aproximadamente 32 o 33, estaba en la cumbre del Monte de los Olivos. Miró a Jerusalén y la miró le dio una mirada de compasión y dijo las siguientes palabras, que en la Biblia se llama lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Vendrá tiempo, dijo Jesús, capítulo 24 de San Mateo, donde en este templo no quedará piedra sobre piedra. Acuérdense que la palabra de Dios dice, el mismo Jesús dijo que ni una jota, ni una tilde iba a pasar sin que se cumpliera. Solamente hago un paréntesis porque hay personas que dicen, bueno, una jota, creo que es una jota, ¿verdad? Y una tilde, algunos todavía están pensando que es una tilde, ¿no? Es ese palito que tienen, no todas las palabras, pero las palabras que llevan la fuerza de voz en la última sílaba, les ponen ese palito. Okay. La palabra jota es iota en el idioma griego, que es la letra más chiquita en el alfabeto griego. Es lo más mínimo. Jesús dijo que lo más chiquitito que está escrito en la Biblia que se puede pasar por alto, no dejará sin que se cumpla. Literalmente, en el año 70, Jesús, cuando dio la noticia de Jerusalén, muchos de los fariseos se burlaron de él y no creyeron el mensaje que Jesús estaba diciendo. Y dijeron las siguientes palabras: 40 años le tocó a Herodes construir este templo, y Jesús dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Pues literalmente, hermanos míos, en el año 70, el general Tito invade Jerusalén y se acabó el país de Jerusalén, que tenía alrededor de 3 millones de habitantes. ¿Cómo le explico esto? El famoso historiador judío, el mejor historiador judío que he leído, Flavio Josefo, lo pueden escribir, lo pueden buscar en internet. El historiador judío, uno de los mejores historiadores judíos seculares, este no era cristiano. Este historiador dice lo siguiente, inclusive tengo los dos libros, uno que se llama Guerra y manera, uso y manera de costumbre de vivir de los orientales, escrito por el mismo autor. Están las fotografías o por lo menos lo que él dibujó, lo que se creía en aquella época. El fuego se apagaba con la sangre que corría por las calles de Jerusalén. Para que tengan una idea por qué Jesús estaba lamentando de Jerusalén. Ahora, literalmente, cuando Tito invadió Jerusalén, mandó a soldados romanos que con marro golpearan, marro en mexicano, almadana en Centroamérica, deshicieran cada pedazo de piedra que había en ese templo, porque literalmente querían deshacer del mundo la memoria de los israelitas. Sucedió tal como Jesús lo dijo. Ahora, el apóstol Pablo dice que él está hablando a la iglesia, está mandando un mensaje, pero parece que el mensaje como que no encaja de acuerdo a las cosas que aquí en el mundo la gente puede estar pensando. Él dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros.
¿Se puede gozar uno por estar en la cárcel, por predicar el Evangelio? ¿La pregunta? ¿Sí? Eso depende del cristiano que esté en la cárcel, ¿verdad? Porque pueda que el cristiano le agarre de llorar en la cárcel y decir, bueno, ¿y esto es ser cristiano? ¿Se ha fijado cuando a la gente no le gusta sufrir dentro de la iglesia? Y cuando viene la prueba y viene lo duro, dicen, mejor nos vamos. ¿No ha conocido esta gente así? Muy pocos han conocido gente así. Pues bien, para los que no conocían, hay mucha gente así. Este principio es bíblico. De acuerdo al capítulo 13 del libro de Hebreos, dice que cuando Dios ama a su hijo, lo disciplina. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Maravillosamente, esto es algo de lo que cuando lo leo me quedo yo con la boca abierta porque digo, ¿cómo está esto? Pero esa es la maravilla de Dios. Cuando Dios ama a sus hijos, los corrige. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Ruth y Noemí? ¿Han leído esa historia maravillosa? A todos les gusta la historia, pues Orfa besó a su suegra y la dejó, y Ruth le dijo, yo no te dejaré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu nación será mi nación, donde tú vivas, allí viviré. Y toda la gente dice, wow, eso está maravilloso. Pero la historia no es esa, hermanos. La historia dice que llegó un hambre de parte de Dios a Belén. ¿Sí me van siguiendo, verdad? Amén. Escúcheme. En la Biblia los nombres no están por gusto. Cada nombre que usted lee en la Biblia por algo está ahí. El nombre Belén significa casa de pan. Pero había hambre en Belén, en la casa de pan. Entonces, al esposo de Noemí se le ocurrió decir, pues vámonos, hija, porque aquí hay hambre, como puede pasar y suceder aquí en la iglesia o en otra iglesia, o como le pasó al apóstol Pablo con la persecución que había. Aquí pues, no hay alimento, ¿y por qué no nos vamos a los campos de Moab? Allá hay alimento, pero no era el tiempo de huir, era el tiempo de resistir. ¿Me expliqué, hermanos? Resistir. ¿Okay? En la lista de los que no van a entrar al cielo, no solamente están los borrachos, sino que están también los cobardes. ¿Verdad? Amén. Y entonces, el esposo de Ruth se va a los campos de Moab con sus dos hijos, Malón y Kelión. Allá se casaron, allá se murió el esposo, se murieron los dos hijos. Y ahora dice Noemí, ahora llámenme Mara, que significa amargura. ¿Era el plan de Dios que se murieran los dos hijos y su esposo? No. Pero una vez que nosotros evitamos el dolor, evitamos el sufrimiento, porque pregunto, ¿a qué ser humano le gusta sufrir? A nadie. Pero vean la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Y a los cristianos nos debería de gustar sufrir por la causa? ¿Ha mirado usted esa gente que son extremistas, islamistas? Que se ponen un chorro de bombas aquí en el cuerpo, se la amarran y gritan en el nombre de Alá y matan a 200 personas. Usted dice, ¿y ese hombre cómo tiene ese valor de hacer tal cosa? Pregunto, ¿se irá al cielo esa persona por hacer eso? Ahora, si no va para el cielo y nosotros vamos para el cielo, yo creo que nos daría gusto sufrir por la causa entonces, ¿no? ¿Estamos dispuestos a sufrir? Pero le explico entonces. Todos están conscientes, teóricamente, que deberíamos de sufrir por la causa de Jesús. Pero cuando llegamos a la parte donde tenemos que enfrentar la verdad de las verdades, no nos gusta. En primer lugar, empieza a existir el sentido común que le llaman los seres humanos aquí. La lógica. ¿Ha oído usted hablar de la lógica? Usted en la Biblia no encuentra lógica ni sentido común. Usted encuentra voluntad soberana de Dios. Pero lógica y sentido común no encuentras expresiones en la Biblia. Porque los seres humanos
son los que siembran y los que trabajan académicamente con la lógica y con el sentido común. Pero dentro de lo que es la voluntad de Dios, no encaja el sentido común ni la lógica. Nunca va a encajar, porque de acuerdo al capítulo 58 de Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo explicar accidentes? ¿Cómo explicar que hay iglesias cristianas que alguien llegó y la quemó? Y alguien dijo, pero Dios no pudo hacer nada para que lloviera en ese ratito y no se quemara. No, no pasó. Algunos quizás han oído ese testimonio que yo voy a decir en este momento, me perdonan si lo tienen que oír 2 veces o 3 veces. Pero yo le preguntaba a Dios mucho esto. Yo tenía 14 años, no, 12 años, era una criatura, nadie tiene aquí 12 años. Preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué tú tienes que trabajar de esta manera? Un muchacho de 17 años, el pastor preguntó, ¿hay alguien que esté interesado en irse a pastorear una obra? Hagan de cuenta y caso como estar aquí en Colusa y Capey. Ustedes saben que Capey no tiene un centro comercial. ¿Sí saben qué es un centro comercial, no? Así, exactamente, así como acaban de decir. Lo que pasa es que de repente se vuelve muy técnico el nombre, ¿verdad? Pero bien, allá no hay eso, ¿verdad, hermano? Sí hay. O a lo mejor yo no conozco. Ok. Pero vamos a decir que en Colusa hay mayores ventajas que las que no hay en Capey. Y alguien, dijo el pastor, alguien quiere irse a predicar allá. Y un hermano de 17 años, un muchacho de 17 años, se fue. Dijo, levantó la mano, yo estoy dispuesto, y se fue. Había 3, 4 familias, la mayoría eran de edad avanzada. 1980, la guerra civil que duró en El Salvador entre 13 y 14 años, estaba en su apogeo. Llegó la guerrilla, pidieron dinero en pleno servicio, tenían 35 centavos que habían levantado de ofrenda, se lo dieron y no quisieron eso, le dijeron al pastor, si no nos das más, te matamos. El pastor les dijo, bueno, si mi vida va a servir para que uno de ustedes le entregue la vida a Cristo, pues mátenme. Lo mataron. Le dieron 2 balazos en la cabeza, a un lado del púlpito, y con su Biblia así, quedó arrodillado. Así cayó. Así. Ellos son de la iglesia, hermano, y yo les he dicho, prepárense todos los textos. Le preguntaba a Dios, Señor, 17 años, nunca le conocí una novia, pudo haberse casado y tener una familia linda, no la tuvo. Era el último hijo de la mamá, de 4 hijos, era el último. ¿Cómo le explico o cómo le explicaba el pastor a su mamá la muerte de su hijo? ¿Cómo le explicamos a los hermanos de él? ¿Cómo le explicamos a la familia? ¿Y cómo le explican a un niño como yo, de 12 años, que tenía el concepto más elevado de Dios en ese momento, y ahora le pregunta a Dios, si Él es tu siervo, ¿por qué permitiste que lo mataran? ¿Se ha dado cuenta usted ahora con ese testimonio, quizás ustedes conocen muchos más que esos, que dentro de lo que es la voluntad soberana de Dios no encaja el sentido común? Porque el sentido común sería, si le están sirviendo a Dios, Dios los va a librar, ¿no? Pero hay momentos en que Dios no libra, la gente se muere. ¿Cómo explicar eso? El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero eso solo lo puede gozar el que se muere, ¿verdad? Y los que se quedan aquí, ¿cómo le explicamos a los demás? Por lo tanto, cuando el apóstol escribe y dice, ahora me gozo en lo que padezco, ¿se da cuenta usted que cada vez que leemos la Biblia entonces empieza a tener mayor sentido cuando la estoy leyendo? Entonces empieza a cobrar vida, parece que las letras se salen de allí y empiezo a entender las razones por las que Dios
me ha permitido pasar por donde me ha pasado y donde lo ha pasado a usted, y ahora lo tiene donde lo tiene sentado escuchando una clase. Amén. Entonces, el propósito de Dios es comprender ese mensaje. El ministerio de Pablo y su mensaje no era llevar un mensaje como los políticos. ¿Ha escuchado usted a los políticos cuando dan mensajes? Cuando hacen sus meetings, se llaman así.